Hola, soy Sirius, el explorador multiversal, y sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a analizar a la raza Viltrumita del universo de Invincible. Pero primero tengo que explicar cómo va a ser el video. Primero vamos a ver el trasfondo de la raza Viltrumita antes de los acontecimientos de la serie, luego veremos un poco de su sociedad, después sus habilidades y debilidades, y por último los miembros más destacables de la especie. Ya con todo esto aclarado, podemos comenzar. Y por cierto, parte de la información la encontré en el canal de YouTube llamado Louis DeWitt. El link lo dejaré en la descripción. Los Viltrumitas son una raza de alienígenas guerreros que se dedican a conquistar mundos. Ellos poseen un gran complejo de superioridad, considerando que las demás razas son inferiores a ellos y que todo el universo es suyo por derecho, robando los recursos de los planetas que conquistan y volviendo sus habitantes prácticamente sus esclavos. Y aquel que se oponga será castigado. Ellos provienen del planeta Viltrum, el cual tiene una atmósfera similar a la Tierra, solo que su gravedad es 25 veces mayor y es el doble de grande que la Tierra. Viltrum, al igual que la Tierra, estaba repleto de muchos recursos naturales. Pero con el paso de los milenios y con el gran avance tecnológico que han tenido los Viltrumitas, estos acabaron con la mayor parte de sus recursos naturales. Viltrum, al igual que la Tierra, contaba con vastos bosques y selvas, con mucha lluvia, además de grandes desiertos, incluso algunos eran de cristal, y también tenían mucha agua en este. Sin embargo, el planeta también estaba lleno de terremotos muy fuertes que podían llegar a ocurrir, y tormentas de metano, que eran muy devastadoras y brutales, aunque también se podría reconsiderar que la super resistencia de los Viltrumitas les ayuda a soportar esta lluvia. Los habitantes de este planeta, como ya sabrán, son los Viltrumitas, seres humanoides con una apariencia física similar a la de los humanos, solo que estos poseen un poder físico exagerado y ambiciones imperialistas, ya que estos buscaban agregar a su imperio a los diferentes planetas que estuvieran relativamente cerca de Viltrum o que estuvieran años luz del planeta. Inicialmente esto se hacía con el objetivo de recuperar gran parte de los recursos que habían perdido, pero esto cambiaría poco a poco, ya que los Viltrumitas se dieron cuenta rápidamente de que ellos tenían una fisiología y anatomía únicas. Es por eso que pueden volar, tienen una fuerza y velocidad superhumanos, además de una gran fuerza y resistencia, un factor curativo muy avanzado, y además su tiempo de vida es más largo que el de otras especies, pudiendo vivir más de 1000 años. El imperio era liderado por Argal, el cual les planteó a los Viltrumitas su filosofía y sus creencias, que eran básicamente el valorar la fuerza bruta y el gran poder que tenían los Viltrumitas. Sin embargo, hubo un Viltrumita que luego de una de sus misiones en uno de los planetas que conquistaban, cambió por completo. Se volvió más empático y estaba en contra del imperio y sus creencias. Ese Viltrumita es Feydus, el cual, harto de esto, decidió acabar con la vida de Argal con la esperanza de que su pueblo cambiara. Sin embargo, las cosas no hicieron más que empeorar. Cuando todo el planeta se enteró de la muerte de Argal y de la traición de Feydus, Thrag, el segundo al mando del imperio, tomaría su lugar, volviéndose el nuevo líder de los Viltrumitas, y dio su primera orden: buscar la debilidad que provocó esta traición y ejecutarla. De esta manera inició la purga Viltrumita, una batalla sangrienta que acabó con gran parte de la especie, solo dejando a los más fuertes. Sin embargo, años después sufrirían el ataque del virus Scorch, un virus que creó el mismo Feydus para extinguir a toda la raza Viltrumita. Aunque este virus los deja al borde de la extinción, los Viltrumitas logran sobrevivir. Sin embargo, no podían reproducirse entre ellos por el riesgo de que sus descendientes nacieran con el virus, lo cual llevaría a la raza a la extinción.
Por lo tanto, tenían una nueva misión: buscar especies que fueran compatibles con el ADN Viltrumita para así reproducirse con ellos y crear nuevos Viltrumitas para su salvación. Por lo que seleccionan un grupo pequeño de Viltrumitas para esa misión, entre ellos Nolan. Eso sería todo el trasfondo del Imperio Viltrumita. El resto de la historia, bueno, se nos cuenta en la serie y honestamente me da un poco de flojera y bueno, la idea del video era contar el trasfondo del Imperio Viltrumita antes de los acontecimientos de la serie. La civilización Viltrumita es una muy avanzada a nivel tecnológico, contando con grandes ciudades, laboratorios y naves espaciales para ir a diferentes planetas. Pero la sociedad Viltrumita no es muy buena, de hecho es de las peores sociedades de la ficción, dado a la personalidad de estos, ya que estos son arrogantes, egocéntricos. Aparte, como dije antes, tienen la filosofía de valorar la fuerza y el poder sobre todo, considerando que las demás especies en el universo son inferiores a ellos, y que bueno, el universo es suyo por derecho. Y además, no tienen ningún tipo de apego emocional por los suyos, ya que según ellos, mostrar algún tipo de apego, vínculo emocional o empatía por otros es una debilidad que los hace débiles y patéticos. Sí, la sociedad Viltrumita no es un lugar al que les gustaría vivir. Honestamente a mí tampoco. Y seguramente con lo que acabo de contar me dirán: entonces, si los Viltrumitas son arrogantes, egocéntricos y consideran que todo vínculo emocional es una debilidad, entonces, ¿por qué Feydus traicionó al Imperio y bueno, Nolan tuvo una esposa y 2 hijos? Tranquilidad, yo les explico. Ya que como sabemos, en la raza Viltrumita no muestran ningún tipo de apego emocional por los suyos por considerarlo una debilidad. Sin embargo, por la estadía de Nolan en la Tierra, al conocer a Debbie y al convivir con ella, pudo tener un apego emocional hacia ella. O sea, pudo experimentar lo que en su imperio no pudo experimentar. Lo mismo con Mark. Pudo desarrollar un apego emocional hacia su hijo. Y si bien en el capítulo 8 Nolan decía que, bueno, nada de lo que vivió en estos 20 años no significó nada para él, en realidad sí significó mucho para él, ya que realmente Nolan sí amó a Debbie y a Mark, siendo esta la razón por la que decidió no cumplir con su misión y traicionar al Imperio. Lo más probable es que esto haya ocurrido con Feydus. Si bien no sabemos cómo fue su aventura en dicho planeta, lo más probable es que le haya ocurrido algo similar a Nolan. O sea que en su estadía en dicho planeta, que en este momento no recuerdo el nombre, haya conocido a alguien por el que haya sentido algún apego emocional por su personalidad. Y porque le hizo ver a Feydus otra perspectiva sobre el universo, reconociendo que lo que estaban haciendo está mal. Pero esto es solo una suposición, no se nos confirmó nada. Bueno, en el caso de Nolan, bueno, se vio en la propia serie. Pero en el caso de Feydus, bueno, no sabemos nada. Si tienen una opinión diferente, pueden escribirla aquí abajo en los comentarios. Con respecto a las habilidades, bueno, esto ya lo había dicho anteriormente. Para que se den una mejor idea, los Viltrumitas, gracias a su superfuerza, son capaces de destruir cuerpos humanos como si nada, incluso cuerpos de seres superhumanos, levantar rocas del tamaño de montañas y destruir ciudades. Y los Viltrumitas también son capaces de resistir explosiones y misiles. Y bueno, según los versus, la resistencia también sería, por así decirlo, equivalente a su fuerza. O por lo menos eso es lo que dicen la mayoría de los versus. En cuanto a su velocidad, los Viltrumitas van más rápidos que un jet. Bueno, que jet. Por lo general la mayoría va más rápido que la velocidad del sonido. Además cuentan con un factor curativo súper avanzado, pudiendo recuperarse de heridas mortales. Si no, pregúntenle a Mark, que en su pelea contra Omniman pudo recuperar varios dientes y huesos rotos que perdió durante la pelea. Pero vale aclarar una cosa, no todos los Viltrumitas tienen el mismo nivel de poder, por lo que puede que hayan algunos que les cueste más realizar las hazañas que mencioné previamente, y otros que lo realizarían con más facilidad. Por ejemplo, una de las hazañas que hizo Omniman durante la serie fue
prácticamente acabar con casi toda la raza de los Flaxans, estos alienígenas invasores de color verde. Y para rematar lo hizo casi sin nada de esfuerzo. Ya Viltrumitas más poderosos que él como Conquest o Trag lo harían con mucha más facilidad. Sin embargo, a pesar de todas sus habilidades, los Viltrumitas sí cuentan con debilidades importantes. Como primera debilidad, los Viltrumitas son vulnerables a una onda sonora en específica, una cierta frecuencia, como por ejemplo la frecuencia que generó el monstruo marino que se enfrentó Mark en la segunda temporada. Y si bien son súper resistentes por fuera logrando soportar impactos de misiles, pero por dentro tienen la misma vulnerabilidad que un humano promedio. Por ejemplo, si les tiras una bomba desde fuera, la bomba no les hará nada, pero en cambio si la bomba estuviera dentro, se destruirían. Además, ciertas sustancias pueden llegar a debilitarlos. Por ejemplo, los escarabajos Sinlock, o sea, los que recolectaron Nolan y Allen durante el episodio 2 de la cuarta temporada. Estos escarabajos poseen un compuesto químico en sus caparazones que puede debilitar a los Viltrumitas y hacerlos vulnerables a los ataques físicos. Y si bien a los Viltrumitas se les ve como invencibles, en realidad hay una especie que les puede dar pelea e incluso derrotarlos. Y estos son los Ragnars, los cuales son de las especies más poderosas del universo de Invencible, ya que ellos nacieron en un planeta con una gravedad aumentada, mucho más que en la Tierra y mucho más que en Viltrum. Tanta era la gravedad de su planeta que incluso un Viltrumita como Nolan tenía que esforzarse para siquiera poder caminar en este lugar, mientras que los Ragnars pueden correr fácilmente en este planeta. Luego tenemos el virus Scorch, aquel virus que llevó al Imperio Viltrumita al borde de la extinción, ya que una vez que el virus llegó al planeta empezó a purgar a todos los Viltrumitas a un ritmo bastante rápido. Tanto fue así que tuvieron que dejar en cuarentena a los Viltrumitas infectados, pero aún así todo el planeta terminó siendo infectado. Ya habiendo analizado estas debilidades, quiero destacar algunos miembros memorables del Imperio. No los voy a mencionar a todos, solo como por así decirlo a los más relevantes. Zula y Lucan, dos guerreros Viltrumitas que han tenido bastante protagonismo. Sin embargo, en cuanto a nivel de poder, estos no destacan mucho. Por ejemplo, Zula, la cual en cuanto a apartados físicos no destaca. Sin embargo, ella cuenta con una característica que el resto de Viltrumitas no. Y es que ella cuenta con una especie de cuchilla o aguijón en la punta de su cabello, el cual puede usar como arma, y le ha servido mucho para atacar por sorpresa a enemigos como Mark o Feydus. En el caso de Lucan, bueno, este pudo mantener una pelea contra personajes como Allen o el propio Nolan, aunque peca de ser confiado. El siguiente sería el General Krieg. Por cierto, inicialmente pensé que se decía Craig, pero ya posteriormente me di cuenta que se dice Krieg. Él es el general principal del Imperio Viltrumita. Honestamente no sé qué pensar de Krieg, ya que, bueno, no ha participado mucho en las batallas, o sea, tuvo participación en la guerra Viltrumita, pero no como tan destacable. Y de hecho, como dato curioso, en los cómics, Krieg se termina haciendo su propio harem. Y no es broma. El siguiente personaje sería Anissa, una de las guerreros Viltrumitas más poderosos. En su primera aparición pudo darle la paliza de su vida a Invincible, y además los golpes de Mark ni siquiera le dolían. Y posteriormente participaría en el ataque hacia Talescria y en la guerra Viltrumita, en donde pudo pelear tanto con Nolan como con Mark, y siendo uno de los Viltrumitas infiltrados en la Tierra. Y eso que todavía no llegamos a cierta escena, que, bueno, los que hayan leído el cómic sabrán a lo que me refiero, pero los que hayan visto la serie, no me voy a molestar en describirlo, porque si lo hago me van a banear el video, con eso ya lo digo todo. Además, puede que esa escena llegue como ya en la temporada 6 o 7. Pero ya pasando con el siguiente tenemos a Sócrates, o sea, Feydus, el traidor Viltrumita y líder de la coalición de planetas. En los cómics, bueno, no pudo demostrar mucho de lo que era capaz, pero en cambio en la serie pudo acabar con varios Viltrumitas y humilló a Krieg y a Anissa.
demostrando de lo que es capaz el traidor del Imperio. Además, él fue el creador del virus Scorch, tanto la versión que casi extingue a la raza Viltrumita como la versión mejorada. Como siguiente personaje tenemos a Nolan Grayson, o mejor conocido como Omni-Man, el Viltrumita que ha tenido más protagonismo tanto en la serie como en los cómics, y siendo el causante principal de que la franquicia llegara al éxito. Inicialmente Nolan aparecería como un villano durante la primera temporada, pero ya en las temporadas siguientes este se habría redimido aliándose con Mark y el resto de la coalición de planetas para acabar con el Imperio Viltrumita. Como penúltimo miembro tendríamos a Conquest, el segundo Viltrumita más poderoso solo por debajo del regente Trag. Para describir mejor el personaje de Conquest, este es prácticamente un viejo genocida psicópata, el cual disfruta del dolor y el sufrimiento de los demás. Incluso el mismo Imperio Viltrumita no lo trata como un miembro de los suyos, lo trata como si fuera un animal salvaje y como un arma. Y si bien en la serie le intentaron dar un lado más humano, eso no quita el hecho de que sigue siendo ese monstruo que disfruta del sufrimiento de los demás. Y ahora pasando con el regente Trag, el villano principal de la serie y el Viltrumita puro más poderoso de todos. ¿Qué puedo decir de Trag? Desde pequeño fue entrenado para ser el Viltrumita más poderoso de todos. Y bueno, diría sus hazañas en los cómics, pero como son spoilers diré las de la serie. Él pudo humillar a Mark y a Nolan al mismo tiempo. Y aparte, los golpes de ambos no le hacían casi ni cosquillas. Bueno, en los cómics sí lo hacían sangrar, pero en la serie Mark ni siquiera con su golpe más poderoso era capaz de hacerle algo. O sea, al final de la guerra Viltrumita, Trag estaba como nuevo, como lechuga. Y eso sí, Trag no es pura fuerza bruta, también es muy inteligente, siendo un genio estratega y manipulador, teniendo conocimiento de varias técnicas de combate, y a su vez idear planes para tener ventajas sobre sus adversarios. Incluso Conquest le tenía miedo, para que se den una idea de lo aterrador que es Trag. Y por si se preguntan el por qué no analicé a Mark y a Oliver, fue porque la lista se enfocaba más en analizar a los Viltrumitas puros, y Mark y Oliver son híbridos, por lo tanto no los conté. Y bueno, eso sería todo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si les gustó denle me gusta, compártanlo, suscríbanse y nos veremos en el próximo video. Adiós.